Vamos a pasar a otro tema, que es ya aquí como la prohibición, pero a nivel ya religioso. Cuando el extremismo religioso hace pagar a las mujeres con el cuerpo. Literalmente se pusieron talibanes. Literalmente se pusieron talibanes. Vamos a hablar sobre todo de Irán y de Afganistán, en este caso. Ujú, Y vamos a sacar a un país eh, laico a la pelea también por el tema religioso también. Bueno, el Islam, que es la religión que comparte Irán y Afganistán, no es un bloque único, no es una religión única, tiene distintas ramas, así como el catolicismo también lo tiene. Principalmente el Islam suní es el mayoritario a nivel global y el Islam chií es el que predomina en países como Irán. ujú, Esta diferencia no es solo teológica, sino que también se expresa en las formas de organización. ¿Ok? ajá, Dentro de este marco, Irán es una república chiita, chií, donde el poder está estructurado por autoridades religiosas que son los ayatolás. En Afganistán, en cambio, el régimen talibán responde a una interpretación suní específica. Recordemos que en Afganistán tenían gobiernos democráticos que fueron derrocados por los talibanes. ujú. Em, y bueno, esas son las diferencias como específicas de religión, que en Afganistán es totalmente distinta a la de Irán. Claro, En uno Irán, puede, perdón, decir sí, que, uno tiende a asumir que todos los musulmanes islámicos son iguales. Claro, ah, es no. la misma religión, pero unos son un poco más peores que otros respecto a las Sí, represiones. un poco más extremistas que otros, Ujú, exactamente. Bueno, en Irán no está prohibido el deporte femenino, ¿ya? ya, A la fecha, pero está altamente regulado, al igual que estuvo en la España franquista. ujú. Se ha impuesto el velo como obligatorio para hacer cualquier deporte o actividad física a las mujeres y se ha prohibido la prohibición de la... ¡Ay! Se prohibió la prohibición, Mara Sedini. un embarazo. Se ha prohibido la participación de mujeres iraníes en la gimnasia artística y rítmica, el waterpolo y la natación. Bueno, eso evidentemente por la ropa, po, Mira, ahí porque salió el waterpolo de nuevo. sí, no hay códigos de vestimenta islámicos apropiados para como esta práctica deportiva, po. Entonces esa sí que está prohibida. El resto de los deportes se puede practicar, evidentemente todas tapadas con un velo así heavy, Ujú. pero la gimnasia, el waterpolo y la natación no se puede. No pueden hacer los que hay que moverse mucho o Oye, mojarse mucho. cómo te vayas a meter con una burka Una a la piscina? Te caes. Y la eh, gimnasia, no, posible un hacer poco de prácticamente. desventaja. Sí, no. Bueno, en Irán han habido casos igual de resistencia, obviamente, a Sí, este esto, caso fue muy terrible. sí, a estas prohibiciones. Y ya, el 2 de marzo del 2019, que es un caso súper conocido, Sahar Kodoyari, de 29 años, ella intentó, porque la mujer también tenía prohibido entrar al estadio en Irán, no podían ir a ver el fútbol de hombres. Entonces ella intentó entrar al estadio a ver un partido de la Copa de Asia, se disfrazó de hombre y entró al Ujú, estadio. La pillaron, obviamente, y la detuvieron y fue detenida y trasladada a la prisión, a una prisión donde permaneció 2 días ujú. después la dejaron salir bajo fianza. El problema es que ya, bueno, el 2 de septiembre le hicieron comparecer ante el tribunal. Y fue acusada de aparecer en público sin hijab, de insultar a las autoridades. Después de cuando compareció, fue a la audiencia, todo, después cuando salió de la audiencia, ella decidió prenderse fuego frente al tribunal. Sufrió Ah, no. quemaduras en el 90% de su cuerpo y el 9 de septiembre del 2019 falleció. Falleció, Una semana estuvo agonizando ahí. exactamente. No, pues terrible. Bueno, 7 años después de esto que sucedió, el 3 de abril del 2026, en un reportaje de Al Jazeera, se informó que las jugadoras de la selección femenina de Irán denunciaron presiones durante la Copa Asiática Femenina, que fue hace muy poco en Australia. Varias fueron, durante esta Copa, las jugadoras de Irán no cantaron el himno nacional Ujú. en los partidos. Y bueno, fueron tratadas de traidora, vendepatria, básicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí Y solicitaron asilo. algunas sí, 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 pues algunas 5 de ellas fueron. sí, algunas sí, hay otras que, bueno, que tienen que volvieron a Irán, y también después ya como debido a las presiones, obviamente, políticas,
Y en las condiciones en las que vienen estas mujeres, bueno, decidieron que y sí van a tener que cantar el himno, durante la competición. Pero en Irán, sobre todo, pasa mucho que, claro, en Irán, como, a diferencia de Afganistán, que tienen una forma mucho más restrictiva de cómo de participación de las mujeres en los deportes, en Irán las mujeres sí participan, van y compiten en deportes como olímpicos, ¿cachai? En mundiales, etcétera. Entonces, hay varios ejemplos de, bueno, las jugadoras de iranos pidiendo asilo, ahora que fueron a jugar a la Copa de Asia. Hay una chica que hace taekwondo, que se llama Kimia Alizadeh, Mm, que ganó la medalla de oro, de hecho, o sea, perdón, de bronce en los Juegos Olímpicos de Río. eh, ya, hace 10 y años. bueno, sí. Y bueno, el Estado iraní la utiliza como propaganda, ¿cachai? De como, hoy nuestras mujeres que participan en el deporte y ganan y como así tienen que ser las mujeres iraníes, ¿cachai? Tapaditas, Claro. calladitas, menuditas, pero exitosas. Mm, Pero resulta que ella, después de los Juegos Olímpicos, escapó, pues, no se fue a Irán y mm, solicitó asilo en Alemania. Le dieron el asilo en Alemania y para 2020 que ella compitió en los Juegos Olímpicos en Tokio por el equipo de refugiados. Y ahí ya, ella en sus redes sociales dio un comunicado y escribió: "Soy una de las millones de mujeres oprimidas en Irán. Llevaba lo que las autoridades me dijeran que usara. Repetí sus palabras. Utilizaron mis medallas para propagar el hijab islámico. No era importante para ellos, ninguno de nosotros lo somos. Solo somos sus herramientas". tal cual, lo dijo todo. Lo dijo todo. Básicamente, colgándose en realidad un poco de los triunfos y justificando de esta manera la represión que hay para las mujeres, pues, que no, como que, claro, tú decís, uy, sí, pueden competir en Irán. Ya, pero ¿a qué Claro, costo? de lo que se ve hacia afuera. Sí, pues con qué reglas también, pues. Sí, mira, Bueno, respecto a eso de lo que se ve hacia afuera, te quería contar que, yo estuve tratando de averiguar del tema de lo que pasó en marzo con las jugadoras de Irán que les con el dieron fútbol. asilo en Australia, sí, pues, Sí, con las futbolistas de la Copa Asiática. Y yo no terminé de entender porque había muy poca información, y esto se relaciona con nuestras razones para el abandono femenino del deporte, sí. apartado representación mediática. Hay muy poca información, y eso que buscando en inglés y todo, donde se dobla la cantidad supuestamente de De información información que hay, pues, disponible. claro. Y no pude entender bien cuál era el problema, porque efectivamente el equipo de Irán no cantó el himno en el primer partido, Sí, pero sí lo cantaron después. Hablan de que recibieron presiones. Yo no sé si las presiones fueron para no cantar el himno o para cantarlo. claro. No sé realmente qué significa este no cantar el himno, porque por una parte, ya contexto para las personas que no cachan nada, o para recordarnos nosotros. En ese momento Irán estaba a punto de, o recién habían empezado a mandar las bombas a Israel. No me acuerdo Sí, exactamente, pero estaba todo ahí muy candente. sí. Pero justo antes habían manifestaciones contra el gobierno iraní. Y una de las voces fuertes eran las mujeres reclamando Por sus por el derechos, machismo, claro. claro. Entonces, es muy raro, yo no sé en realidad qué estaban protestando, si era respecto a los bombardeos, a meterse en la guerra, si tenía que ver con los temas internos, Sí, em, no hay claridad, y nadie efectivamente, lo explica. no, y, nos ha costado mucho encontrar información sobre esto, porque está todo, y de partida nosotros también tenemos que, el sesgo occidental igual, eh, salvarlo, y después que la información que hay, que es escasa, po. Claro. Y como decía esta misma, deportista de taekwondo, que los utilizan, y a mí no me cabe ninguna duda que el gobierno australiano ofreció el asilo, la calidad de asilada a estas futbolistas que lo solicitaron por aparecer, por figurar, por tener esta imagen que Sí, tienen los gringos de los que traen la democracia occidental al mundo oriental, Medio Oriente, claro, salvando a las mujeres del Islam, sí, po. El etcétera, etcétera. el en el nombre de las mujeres, hay mucha islamofobia, racismo Sí, escondido. exactamente. Ya, ese fue mi paréntesis. Ya, muy bien.
Bueno, ahora vamos a pasar a Afganistán, que estamos en el otro lado de la moneda. Ojo, que antes del retorno del régimen talibán, porque ha tenido 2 regímenes talibanes Afganistán, el deporte ya se encontraba obviamente debilitado por el conflicto. Durante la década de los 80, en el contexto de Guerra Fría, Estados Unidos apoyó también a grupos muyahidines contra la Unión Soviética que estaba metida en Afganistán. Y tras la retirada soviética, el país quedó súper fragmentado y obviamente sin infraestructura deportiva, po, o la que las guerras te destruyen todo eso y obviamente ya hemos hablado también del tema de la infraestructura. Ujú. En 1996, con la llegada del régimen talibán, se le prohibió a las mujeres participar en la vida pública y aquí se incluye la práctica y la asistencia a las actividades deportivas. El deporte pasó a ser un espacio exclusivamente masculino en Afganistán a partir de 1996. O sea, muy reciente. Sí, po. Después, bueno, perdieron el pueblo los talibanes y lo volvieron a retomar para 2021. Y aquí es cuando, bueno, también aquí hay dificultad para encontrar información, pero aquí también se provocó un exilio de jugadoras. Para 2021, cuando asumieron los talibanes de nuevo en el poder, la selección femenina de fútbol de Afganistán se vio forzada a salir al exilio, po, y ahí casi todas sus jugadoras se fueron a, se exiliaron. Se fueron a Australia, al Reino Unido, a Portugal, a Albania y a Estados Unidos, con amenazas de muerte, por supuesto, del régimen talibán. Sí, el deporte femenino sigue prohibido en Afganistán, prohibido, y la selección de fútbol de Afganistán no tiene actividad desde el 2021, que fue cuando estas jugadoras, la selección completa, escapó. Claro, pues, iban a repetir el chiste. Sí, pues, que no estaban para eso, po. Bueno, y las jugadoras están en el exilio, ya se han perdido 2 procesos de selecciones de mundiales, o sea, se perdieron el mundial, el 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 tratar de jugar las clasificatorias para el mundial que se jugó en el 2023 y para este proceso del mundial de 2027, que fue donde fue Irán y pasó esta polémica con el himno. A esta Copa de Asia no fue Afganistán tampoco. Pero está prohibido, po. Porque está prohibido el fútbol. Entonces, el problema es que, claro, las jugadoras de la selección están en el extranjero y están viviendo afuera, pero la normativa de FIFA exige que el equipo femenino sea reconocido por la federación, ¿cachai? De fútbol. Sí, pues. Y la federación la controlan obviamente los talibanes, entonces no reconocen al equipo de fútbol. Entonces aquí está Ujú. como, hay un tema aquí como que están medio, la FIFA Claro, está como tendría que ser amarrada. como una selección en la diáspora, pero ilegal. Sí, po. Entonces se han hecho campañas, Amnistía Internacional y un montón de gente para campañas a la FIFA, para que la FIFA intervenga y reconozca a las jugadoras, ¿cachai? De Afganistán que están en el exilio como un equipo oficial y les den un apoyo económico también y todo, porque obviamente Afganistán, el Estado, el país, el régimen talibán no les dan nada, pues, ni un peso. Eso me Em, recuerda muy tristemente al dicho cuando dicen: "Vaya a reclamarle a la FIFA", sí, cuando alguien está molestando, sí, es sí, que se calle, ya anda a reclamarle a la FIFA. Ya, exactamente. ahí están las mujeres de Afganistán reclamándole a la FIFA. Sí, bueno, no solamente las mujeres de Afganistán, hay un montón de ONGs. Pero, bueno, ¿qué pasa aquí con esto? Po? Todavía, bueno, obviamente se perdieron este proceso clasificatorio donde sí fue Irán, así que ya al Mundial del 2027 no tienen cómo ir, pero sí la FIFA primero creó el equipo de mujeres afganas, como en el extranjero, de mujeres refugiadas, que se llama el Afghan Women's United, Ah, el ya. 2025, que ahí está respaldado por FIFA, y participó en un torneo de fútbol amistoso en el 2025 que también organizó FIFA y también participó Chad, Libia y Túnez. Y por supuesto el equipo de las afganas refugiadas. Bueno, la FIFA también con esto quiere generar como lo que básicamente responder a lo que reclamaban las mujeres, por el apoyo económico y que se hagan como presentes. Lo que sí, ellas, a pesar de que este equipo se creó en 2025, como que un poco la FIFA se lavó las manos, porque claro, les da plata, o sea, no sé si las mantiene como a nivel de federación, pero sí las apoya, hay proyectos para que las chicas sigan entrenando, si tienen que viajar para participar en estos torneos amistosos, FIFA se pone con las lucas, Ujú. pero aún así no participaron en el clasificatorio que sí fue Irán, po, que fue este año, en marzo del 2026. Entonces, claro, FIFA creó este equipo, pero es como medio un saludo a la bandera, porque no se quieren meter como pasar por sobre el régimen talibán. Entonces, Obviamente,
te están así como, ya, para que queden todos tranquilos, vamos a hacer esto, que no es una solución a nada, po. No, y yo insisto, te apuesto que es como más una herramienta política en este sentido de Occidente, apoyando la liberación de la mujer cuartomundista del Medio Claro, Oriente, y ese saludo a la exactamente, bandera tiene yo una exactamente. funcionalidad política, pues, ¿cachai? De Sí, aparecer, porque la FIFA, convengamos que no es un organismo protector de los derechos humanos, promotor no, de los derechos de la mujer. Después de grabar este capítulo y antes de su publicación, chicas, hubo consejo en la FIFA y tenemos la buena noticia para darle de que fue aprobada una enmienda al reglamento de gobernanza que esta enmienda permitirá a las jugadoras afganas, incluido este equipo del que le hablamos, el Afghan Women United, representar a Afganistán en partidos internacionales oficiales enmarcados en competencias FIFA. O sea, Afganistán, las mujeres de Afganistán, las que vivían en el extranjero, van a poder participar en el siguiente proceso clasificatorio mundial que ya vendría siendo para el 2031, porque bueno, este ya se jugó y los equipos asiáticos ya clasificaron. Bueno, ¿y qué dice un poco esta enmienda al reglamento de la gobernanza? Este cambio en el reglamento permitirá que el Consejo de la FIFA, en consultas con la confederación pertinente, establezca y apruebe la inscripción de una selección nacional o un equipo representante en circunstancias excepcionales, cuando una federación miembro no puede hacerlo, o sea, en el caso de Afganistán. El objetivo ulterior, dice FIFA, es garantizar que ningún futbolista se vea excluido de participar en el fútbol internacional debido a circunstancias que escapen a su control, en consonancia con los principios estatutarios de FIFA de universalidad, inclusión y no discriminación. Bueno, buenas noticias para las mujeres de Afganistán y vamos a ver qué tanto FIFA mantiene estos principios de universalidad, inclusión y no discriminación de aquí para adelante. bueno, y ahora vamos a hablar del otro lado de la moneda, po. ¿Qué pasa ¿Ya? en Occidente con la religión? ¿Qué pasa en el país que se autodenomina más laico de todos? Que sería, Francia. Los franceses tienen en Francia existe el principio de laicidad, que busca ya, separar a la iglesia del Estado, ¿ok? me parece muy Entonces, bien. s- yo hasta ahí estoy de acuerdo. Pero esto Chile implica en también la estaríamos en esa, en teoría. sí, pero esto implica que en la práctica los símbolos religiosos visibles en ciertos espacios públicos están prohibidos. De parte del Estado, de parte de cualquier persona, ¿a quién se le prohíbe esta Esto manifestación? incluye en algunas instituciones como en colegios o trabajos estatales el hijab. Y aquí donde hay el tema con Francia. Porque Pero mi Francia, pregunta es, ¿se le prohíbe a los individuos en estos por ejemplo, espacios? si tú trabajas para el Estado y eres musulmana, no puedes ir a tu, por ejemplo, si eres ministra del trabajo francés y eres musulmana, no puedes ir con hijab a trabajar. Ya, porque eres representante de un Estado laico. Exactamente. Ajá. Entonces aquí es donde, donde un poco Francia se escuda en su principio de laicidad para decir, en realidad básicamente son unos islamofóbicos absolutos, pero Ujú. dicen que es porque no, es que somos laicos, somos laicos. Entonces, ¿qué pasa con el deporte, con este principio de la laicidad? En Francia, las federaciones deportivas sí pueden prohibir el uso del hijab, que es lo que están haciendo algunas. Como la Federación de Fútbol Francesa, que ya, pero es lo más retrógrada que yo he escuchado, lo tiene prohibido. O sea, imagínate la cantidad de jugadoras que tiene que estar perdiendo Francia en estos momentos, que son, que predican, que son musulmanas, Ujú. que no las dejan participar y que no pueden llegar, o sea, a nivel federativo, o sea, del fútbol profesional para abajo, no pueden participar Porque en el fútbol. para ellas es más importante mantener su Sí, po, ¿cómo se dice? su religión, No es como militancia, pero su profesión, la profesión de su fe, sí, que po, renunciar a ella y jugar a la pelota. exactamente. Entonces, y esto va muy en contra, de como un poco la dirección en la que va el deporte mundial y el fútbol mundial, em, y o sea, lo más como el caso más chocante es que en los Juegos Olímpicos de París, el 2024, el Comité Olímpico francés le prohibió y esto es una prohibición que en realidad va solo para las mujeres, porque son las mujeres las que usan el hijab. Los hombres musulmanes no, como no usan ninguna como No, como una símbolo marca religioso, visible. claro, visible, pueden competir sin ningún problema, ¿cachai? Entonces esto ya es una prohibición específica hecha para las mujeres que practican el islam.
Entonces, la Federación de Francia prohibió el hijab en todas sus deportistas. Y aquí hubo un choque con el Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico nunca ha prohibido el hijab. El hijab se puede utilizar en los Juegos Olímpicos, Los Juegos no hay ningún Olímpicos. problema. Pero ahí está el choque con la Federación Olímpica Francesa. Entonces, ahí hubo un problema. Se cuestionó al Comité Olímpico y se le presionó un poco que Amnistía Internacional ahí metió presión de que esta era una política discriminatoria de las autoridades francesas y el Comité Olímpico en una carta de quinta categoría respondió que, bueno, le transfirió la responsabilidad a las autoridades francesas describiendo la prohibición del hijab deportivo como si fuera un ámbito, como fuera del ámbito del movimiento olímpico, o sea, como que no tiene que ver con el movimiento olímpico, y dice que la libertad de religión es interpretada de muchas maneras diferentes por diferentes estados. Pero mírela, Me encanta que la libertad sea un concepto relativo. claro. Básicamente decirte eso. Claro, igual, fuera de chiste, un problema la soberanía nacional, estatal. Me imagino Sí. yo que el Comité Olímpico no se puede poner a, o sea, quitarle autonomía a una nación. En ese Y sentido, no, pero por ejemplo, cuando tú organizas un juego olímpico, el Comité Olímpico llega y hace y deshace. O sea, por ejemplo, en Brasil era ilegal vender alcohol en los estadios y cuando hicieron los Juegos Olímpicos de Río, tuvieron que cambiar la ley porque uno de los auspiciadores con más plata tenía en el Comité Olímpico era de cerveza. Entonces fue como, a ver, me cambian la ley y listo, y punto. pero Si el espérate, Comité Olímpico ¿tuvieron que quitar al auspiciador o tuvieron que no no, vender cerveza? cambiaron la ley en Brasil y se cambió y se permitió vender alcohol así como durante los Juegos Olímpicos. Ah, ya, porque ellos no lo tenían permitido y Exactamente. el Comité Olímpico los obligó a vender. Sí, estaba prohibido y el Comité Olímpico era como, bah, nosotros tenemos un tremendo auspiciador, no sé, el que sea, Ah, XX, y en mucha plata me cambian la ley y punto. O sea, el Comité Olímpico es un cabrón igual. Esto lo hacen claro, porque, igual que FIFA, no quieren mojarse el potito. claro, pues no van a meterse en la pata de los caballos. No, ya hay el Y olimpismo, no, realmente esta categoría cada país interpreta la libertad como quiere. Puta. justamente. Mira. Sí. Así que, no, es que el tema de Francia a mí me sorprende mucho, de la islamofobia francesa, es brutal. Sí, más encima que, bueno, no estamos alargando un montón, pero como tienen mucha migración desde el norte de África, que son Son musulmanes. musulmanes, y hay como distintas, dentro de las mismas migrantes, hay nuevas olas de machismo, o sea, como que las generaciones actuales, esto tengo, no lo inventé yo, lo leí en un libro, que se llama Ni putas ni sumisas, que las generaciones nuevas, o sea, los hijos de los inmigrantes, digamos la segunda generación de africanos de países de África del Norte en Francia, están más machistas que sus padres. Así mismo. Entonces, no es solamente desde el llamado Occidente hacia los musulmanes, sino que dentro de ellos mismos también está radicalizándose ciertas visiones. O sea, es muy candente el tema ahí en Francia. No, terrible. Bueno, cerramos con esto la prohibición, o sea, el tema religioso en realidad. Vamos a pasar a otra prohibición más. Sí, vamos a seguir hablando del Comité Olímpico. Sí. Bueno, decir que este tema nosotras siempre lo hemos pensado como un capítulo aparte, pero no podíamos dejar de mencionar la prohibición a las personas transexuales y Ujú. que se les llama hoy de forma, eh, no sé si eufemística, bueno, nuevas terminologías, atletas con DSD, TST, trastornos del desarrollo sexual, que en otros momentos se conoció como intersexualidad y ciertas condiciones similares. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mencionábamos en la editorial? El Comité Olímpico Internacional, hoy presidido por una mujer, determinó que para los Juegos Olímpicos las mujeres transgéneros no van a competir en la categoría femenina, pero los hombres trans sí pueden competir en la categoría masculina. Sí. Em, Prohibición a la mujer nuevamente.
Sí, para las personas que todavía estén confundidas respecto a que habla una mujer trans, sería una persona que tiene pene, pero se identifica como mujer. Un hombre trans sería una persona que tiene vagina, pero se identifica como hombre. Ya, todavía es necesario hacer esta explicación para que todos nos entienda lo que queremos decir. Sí. Entonces, ¿cuál es el criterio del Comité Olímpico? Biológico, genital. Ujú. Sí, Vaginas compiten contra vaginas, penes compiten contra penes. exacto. Esa es la lógica. Pero la regla no es igual, po. No, O sea, hay un doble estándar claramente en esto, porque, bueno, la presidenta del COI dijo, como exatleta, creo profundamente en el derecho de todos los olímpicos a competir en condiciones justas. La política que hemos anunciado está basada en la ciencia y ha sido liderada por expertos médicos. ¿Qué vamos a decir de la ciencia, del argumento de la ciencia? me suena conocido. Sí, que es bastante relativo. Ya, entonces, ¿pero por qué? Dice, la mujer trans no puede competir, pero el hombre trans sí. O sea, estamos asumiendo que una persona con vagina, con vulva, está en desventaja natural, por lo tanto, Sí. no es un problema que esté compitiendo con otros penes. Claro. Pero al revés sí nos molesta. Yo pienso que si vaya a tener un criterio biologicista, o sea, aplícalo para los 2 lados, Aplícalo, claro. ¿cachai? O sea, No, independiente que esté a favor o en contra. Pero ¿cómo va a ser tan doble estándar que para un lado sí y el otro no? es que no tiene no tiene sentido el Claro, y por ejemplo, qué decirte respecto a la evidencia científica, había un asesor del COI que se llama Eric Vilain, hasta el 2017 fue asesor por casi 10 años, y él dice que la evidencia científica respecto a sexo y género no es para nada definitiva, chan, chan, chan. ¿ya? Pero ¿cómo se llama la Kirsty Coventry? Ella Mm, dice que la ciencia sí es definitiva. ¿Cómo se va a determinar el sexo? A través ¿ya? de un test genético. Ya se supone que no habría observación, tocación, y se haría una sola vez en la vida. Okey, pero están obligadas las mujeres a hacérselo, los hombres no. Exactamente, las personas que pretendan participar en la categoría femenina tienen que pasar por esto y sería como un PCR, así como de saliva o de sangre, el examen. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen ellos, claro. Ujú. Eso, no sé, Constanza. Yo quiero hablar sobre el test, Ujú, o sea, cómo ha ido cambiando la forma en que testea el Comité Olímpico, porque en el estuvo esto se prohibió ahora se prohibió absolutamente el que participen las mujeres trans en los Juegos Olímpicos, pero estuvieron habilitadas para hacerlo. Ya han habido atletas trans que han participado. ujú. Em, que bueno, yo creo que esto un poco va de la mano con la vuelta a la ultraderecha que hay en el mundo, pero eso ya es otro tema. Pero vamos a ver cómo ha testeado el Comité Olímpico estas cosas. En 1968, para los Juegos Olímpicos de México, el comité, y ojo que esto siempre recae sobre la mujer, nunca sobre el hombre, bajo este criterio, esta falacia de cuidar el deporte femenino de parte de los hombres, porque si les interesara el deporte femenino, claramente no lo hubiesen prohibido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas las atletas mujeres tienen que someterse a un test de verificación de género para poder competir en los Juegos Olímpicos. Este test se llama el test de Barr, B larga ARR, Ujú, que busca el cromosoma XX femenino, ¿ya? Esto es el 68. Para los años 90 se cambió la prueba a la detección del gen SRI, que está relacionado con el cromosoma Y, pero efectivamente siempre son las mujeres las que se tienen que testear, los hombres nunca, jamás testeados. Para los Juegos Olímpicos de Sydney, que fueron el año 2000, ya por fin se sacó el test obligatorio para las mujeres, se eliminaron los test masivos, ujú. em, y ya en 2004 se dieron requisitos para que los atletas trans pudieran competir. En este caso, las mujeres trans. Y los requisitos eran los siguientes. Tenía que haberse realizado una cirugía de reasignación de sexo, ¿ok? Horrible, me parece. Sí.
tener reconocimiento legal de su nuevo género y haber pasado por un tratamiento hormonal con un mínimo de 2 años. Esos eran los requisitos para Atenas 2004 para la participación de los atletas trans, que sí podían participar con Y esto esto. era independiente del sentido de la transición. Sí, obviamente recaía especialmente en las mujeres, pero daba para los dos géneros. En 2015 se vuelve a cambiar la regla, 11 años después. Ya no se exige cirugía, ni tampoco se exige el cambio legal obligatorio. Pero ahora el requisito es mantener la testosterona por debajo de cierto nivel, que son 10 nanomoléculas por litro por lo menos durante 12 meses antes de competir. O sea, un año antes de competir, los niveles hormonales tienen que estar bajo cierto rango. Ujú. Para 2021, me acuerdo este año que fue súper polémico con la Federación de Rugby, con el comité, con la Federación de Atletismo, que es una federación altamente misógina, altamente machista y altamente homofóbica. Como 5 eh, sellos negros tiene. Tiene todos los sellos de la Federación de Atletismo. Para 2021, el Comité Olímpico delega a cada federación internacional, se lava las manos absolutamente y a cada federación Una le vez da los más. criterios. Una vez más se lava las manos y le da a cada federación los criterios para que ellos decidan cómo van a regular esto. Y ahí es cuando empieza a caer el despelote, po, porque algunos dicen que sí y otros dicen que no. Y Ujú. esto es lo que da pie a esta nueva regulación de ahora de la que nos hablaste tú para Los Ángeles 2028, que ya no pueden competir las mujeres trans. Mira, respecto a lo que tú nos cuentas de los niveles de testosterona, Ujú. esto es siempre asumiendo que la testosterona es el factor determinante en el rendimiento. Claro, que también es medio un poco, va a ser polémico lo que voy a Pero decir, pero medio que no está confirmado en realidad. ya, pero no es el único parámetro que da ventaja en el deporte. Por No, pues, ejemplo, una persona que tiene mayor oxigenación en la sangre literalmente corre con ventaja sobre otros deportistas. ¿Y acaso nos vamos a poner a regular la oxigenación de la sangre para que sea justo el deporte? es que el deporte no es justo. Eh, Claro, a mí la vida no es justa. la vida no es justa y el deporte tampoco es justo, pero claro, los Juegos Olímpicos juegan, quieren jugar y te quieren hacer creer con esa ilusión de que el deporte es justo. Claro, entonces más que nada quería hacer ver de nuevo estas falacias, la supuesta ciencia, por qué elegimos cierto parámetro, por qué la testosterona sí, la oxigenación no, por qué las proporciones del cuerpo sí que le dan a Michael Phelps Ventajas ventaja sobre los otros. sustancial en la natación. A Usain O sea, Bolt lo mismo, deberían estar fuera, pues si están fuera de rango esos cuerpos, claro. y no por ser hombres, sino por otras cosas. Y también yo quiero preguntarnos por qué no hay deportes mixtos, más de los que ya hay. O sea, el tiro con arco debería ser mixto. Sí, bueno, se supone que a partir de esta nueva determinación del Comité Olímpico, prevén como disciplinas abiertas, que en realidad no sé bien qué es. Ellos Traté tampoco, de bueno, buscarlo, yo creo que ellos tampoco saben, dijeron sí, sí, categorías abiertas, bueno, para dejar vamos a a la gente inventar lo que es. tranquila, pero Sí, sí, bueno, porque igual han habido mentes brillantes que dicen como, bueno, pero si quieren participar los trans, que hagan una categoría trans. pero ¿cuántos van a ver? Va a haber, con suerte, va a haber una persona, con suerte. Va, Y va que a la correr gente, sola. sí, no está dimensionando lo difícil que es ir a un juego olímpico. Sí. Bueno, mira, yo creo que vamos a dejar los casos para otro episodio porque casos concretos y visibles hay respecto a este tema, pero Sí, para cerrar yo, ay, después de este capítulo oscuro, para terminar en una nota alta y positiva, queremos nosotras siempre incentivar la organización como alternativa a las prohibiciones, la organización femenina como una alternativa. Bueno, frente a esta exclusión histórica que se ha hecho a la mujer en todos los deportes, se ha intentado, pero se ha trabado la participación femenina como lo hizo Franco, como lo hizo la Federación Inglesa, como lo hizo Alemania, etcétera, Getulio, etcétera. ¿Cómo? el Getulio. Como lo hizo Getulio Vargas, toda esa gente, existe resistencia femenina. Las mujeres nunca dejamos de jugar, practicar deporte. Entonces, les voy a nombrar un poquito de espacios deportivos creados por mujeres. Para mí, el ejemplo más grande es la WTA, que es la Women's Tennis Association, o la Federación de Tenis, la Asociación de Tenis Femenino,
que fue fundada por Billie Jean King y 9 jugadoras más del circuito de tenis, que se salieron de la Federación de Hombres Ujú. y dijeron, vamos a formar nuestra propia asociación de tenistas. Nuestro propio circuito con nuestros propios premios y nuestros propios torneos. Dijeron: "¿Y qué me importa a mí? Me da Sí, lo mismo. vaya, Váyanse a la mierda". vaya. Así mismo. Y esto fue el año 70, no sé si el 69 me parece. Entonces, desde el 1969 llegó el hombre a la luna y se fundó la WTA. Y claro, las mujeres pueden vivir del tenis ahora. El tenis tiene su propio torneo. Las mujeres pueden vivir es difícil igual llegar a ese nivel, pero existe la opción, existe la posibilidad. Y para mí la WTA es uno de los mayores ejemplos de organización femenina que surgió desde esto mismo, desde que los hombres les prohibían participar a las mujeres y dijeron, bueno, nosotras nos merecemos ganar más y llevamos gente y generamos dinero y demostraron que se puede. Sigue funcionando hasta el día de hoy. Otros dos Desde el ejemplos año de... desde el año 73. Fue el año 73. Ujú. Ya. El otro ejemplo es el fútbol femenino, que se organizaron 2 mundiales de fútbol femenino no reconocidos por la FIFA. El primero fue en 1970, el siguiente fue en 1971. El de 1970 fue en Italia y el del 71 fue en México. Y el de este mundial en el 71 hay un documental que está en Netflix, que les recomiendo que lo vean, que es buenísimo, donde hay mucho material inédito que te explican un poco cómo se generó esta historia de este mundial, los equipos que fueron, las jugadoras que fueron. Y esto salió netamente de gestión femenina, de cómo se iba formando el fútbol, de la ola que venía surgiendo, sobre todo en Italia, que venía la liga fuertísima para el 70, y cómo se organizaron las mujeres y generaron sus propios mundiales. En México hubo más de 100.000 personas que fueron a ver la final que jugó a México en el Estadio Azteca. O sea, imagínate el Estadio Azteca lleno, 100.000 personas viendo una final de fútbol femenino en Una 1971. locura. Tremendo, es tremendo, es tremendo. Al día de hoy no llegáis a esos números. Y mención honrosa o sea, no mención honrosa, yo quisiera que hacerle un capítulo especial, pero no me alcanza el tiempo, a Alice Miliat, que francesa, en Algo bueno que 1990, tenía Francia. sí, algo bueno que tenía Francia, algo bueno que tiene Francia son sus mujeres. En 1921, ella fundó la Federación Internacional de Deportes Femeninos y se organizaron 4 juegos femeninos. En 1922, el 26, el 30 y el 34. Alice Miliat le rompió las pelotas a Pierre de Coubertin para que las mujeres pudieran participar en los Juegos Olímpicos. Pero así muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y él no la dejaba, no la dejaba. Entonces dijo, ya está, listo, tú no nos quieres dejar participar. Vamos a hacer nosotras nuestro propio, igual que la WTA. Otra Vamos a más hacer que nuestro dijo: propio Juego "¿Qué me Olímpico. importa a mí? Me da lo Sí, no me mismo, importa a mí. váyanse a la mierda". Agarró, organizó la Federación Internacional y hizo 4 juegos antes de que los hombres, ya agarraron mucho vuelo ya para el 34 y dijeron, esto es medio peligroso, esta Es organización femenina. demasiado visionario, pionero, po. Sí, 1920, 22, bueno. sí. Bueno, pero 1934 es pionero igual, o sea, lo hacías ahora y es pionero también. O sea, sí, Eh, digo que tiene demasiado, infinito mérito. sí. Y no lo Ahí, sabíamos. Tú nos vienes a iluminar con esta información. ahí después de este auge que se estaba empezando a levantar el deporte femenino y organizándose solo, el Comité Olímpico, liderado por Pierre de Coubertin, que era alto machista, dijo, ok, van a poder participar en ciertas pruebas y en ciertos deportes, pero si no es para el Miliat, no Todavía no estamos. entramos a los olímpicos. No, todavía no entramos a los Olímpicos. De hecho, te tengo un datazo. A ver, sorpréndeme más aún. Recién en Londres, recién en Londres, 2012, fue la primera vez en la historia que todos los países que llevaron atletas a los Juegos Olímpicos llevaron delegación femenina, incluido Irán y Arabia Saudita. Recién el 2012. Los primeros Juegos Olímpicos fueron en 1896. Increíble. Oye, y de Increíble. nuevo, Chile no estaba tan atrás en esas No, participaciones. no estábamos, somos malos para el deporte nomás. Fuego, elitista siempre, pero Sí. aún así hubo Pe- presencia ¿cuándo fue la primera mujer que fue a un mundial? O sea, a unos Juegos Olímpicos. Raquel Martínez, el 36. Cacha. Berlín. Bueno, El Juegos treinta y Olímpicos. seis Sí. Bueno, pues Chilito estaba apareciendo ahí, el 36. Sí.
¿viste? Cuando ya se estaban organizando las mujeres ahí con los juegos deportivos femeninos, pues. No, Sí, si po. estamos bueno, eso, chicas, para cerrar. Sí, pues, ¿qué más decir? Un llamado a siempre a ocupar los espacios nomás, por no pedir permiso. A veces cuesta, a nosotras mismas nos costó, concretar este proyecto comunicacional nuestro. Estuvo como 3 años, 2 años ahí en la mente, en la preparación, Sí, en el tintero. pero que quizás cuántos episodios hagamos en realidad, pero hay que intentarlo y usar los espacios con las facilidades que se nos den. Hoy día usamos, la tecnología disponible, Sí, no sé, quizás cierta mentalidad que nosotras decimos podemos y vamos a hablar, y desde los distintos lugares que nos toca ocupar podemos organizarnos, ocupar, hacernos visibles y darle exactamente. para adelante, darnos ánimo y que no se pierdan estas historias que ya existían. Sí, po, que no pensemos que nunca hemos estado. Y sobre todo yo soy muy fan de la organización, de la separación de las federaciones de mujeres, que que no estemos más al alero del hombre. Al alero de los hombres. Sí, No bueno. más bajo su mirada ni su cuidado. Estamos ya para independizarnos. Así que eso, Y ya cerramos. sabemos que no estamos hechas para parir. Oye, Sí, Constanza, lo último, una que pregunta vamos a tirarla ahí en nuestras redes para el próximo episodio. a ver, Nuestro episodio va a ser sobre el mundial, ¿cierto? El mundial de sí, fútbol. vamos a No hablar del Mundial desviar de el Fútbol. tema, vamos, tercer episodio y vamos a desviarnos de nuestra premisa, pero vamos a opinar desde nuestra mirada de mujeres. Y yo creo que podríamos preguntarles que la gente si tiene alguna noción qué piensa de lo que va a ser este mundial de fútbol. Sí, va a ser el Mundial de Fútbol que es este año, el Mundial de Fútbol de Hombre, el que se va a realizar en Canadá, Estados Unidos y México, que por supuesto nosotros nos vamos a perder sin falta, pero Eso es de como reglamento. hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que están pasando, tenemos que tocar este tema. Así que ahí vamos a tirar la preguntita, ¿qué expectativas o qué opinan de las cosas que están vislumbrándose para este magno evento? Sí, ¿cómo lo ven ustedes? Cuéntenos, chicas y chicos Ya, y chiques. Y ya nos pues, vemos en el próximo capítulo, pues. nos Estén muy bien. oímos. Nos oímos, nos vemos, nos escuchamos. Adiós. Bye, bye.